con la cadena china de televisión CCTV. Si las cosas van bien, entonces nos anticipamos a un acuerdo. Y si hay intransigencia de ambos lados, no vamos a esperarlo. Esperamos que haya una voluntad política en el otro lado, porque entramos en esta negociación con nuestra voluntad para resolver este problema a través de canales políticos. Salehi señaló que lo visto en Lausanne no es un acuerdo propiamente dicho, sino una revisión de puntos de vista de ambas partes sobre los diferentes temas de interés, encontrando un terreno de entendimiento común en cuestiones esenciales. Este jueves se conocieron los detalles de un informe confidencial de la Organización de Naciones Unidas en las que se asegura que Irán está tratando de comprar tecnología nuclear activamente a través de empresas que están en una lista negra como Kalay Electric Company. Esto supondría una violación de las sanciones de Naciones Unidas. La advertencia la hizo el gobierno del Reino Unido el pasado 20 de abril. Irán quiere resolver las cuestiones nucleares por la vía diplomática. Muy bien, y nosotros vamos a continuar las consultas sobre la situación de Siria con las partes beligerantes. Iniciará la próxima semana, según informó la Organización de Naciones Unidas, promotora de este encuentro. El enviado de ONU para Siria, Staffan de Mistura, dijo que invitó a los actores del gobierno, grupos opositores, pero además actores regionales para conversar por separado en Ginebra durante 4 a 6 semanas el estado actual que vive este país en guerra. Pese a ello, ONU señaló que las consultas son de bajo perfil y las expectativas con lo que pueda resultar son muy bajas. Ayer había hablado Kerry sobre Siria, ahora hay estas reuniones. De repente hay unas ganas de retomar algún proceso o algún diálogo para buscar una solución, ¿no? No sé. Sí, es curioso, pero el hecho que no hayan llamado a estos espacios, negociación y consultas, ya denota algo, y es que frente a los otros 2 procesos que se hicieron en Ginebra, claramente fracasados, pues ahora lo que se intenta es ser mucho más humilde, digamos. Ya no se logra buscar una vía de ruta para la paz en Siria. Eso ya se demostró que es muy difícil. Peor aún, en donde tenemos pues un conflicto mayor en torno al Estado Islámico. Si antes que no había el Estado Islámico no se pudo lograr un acuerdo, menos ahora. Pero sí consulta, y consulta es crear espacios de diálogos que posibiliten, por ejemplo, acuerdos menores en temas importantes, como por ejemplo en temas de cuestiones humanitarias, sobre abrir rutas para el envío de alimentos, para que la población civil pueda salir de zonas, en zonas donde hay enfrentamiento bélico, para verificar el no uso de armas químicas. Digamos, me parece, tengo la impresión de que estos espacios tratan ahora de ir desde lo muy pequeño hasta pues frente a una situación que, como dijimos ayer, es catastrófica. Es decir, 200.000 muertos no es un número para nada pues despreciable, es importante. Entonces, me parece que están tratando de avanzar en ese ruto, invitando a todas las partes. ¿Cuál es el problema? El problema es que un jugador fundamental que no va a estar presente seguramente es el Estado Islámico. Y el segundo problema es que aún las partes en conflicto y los actores internacionales que intervienen en el conflicto tienen una posición muy clara que creo que no favorece. Por ejemplo, Kerry ha dicho nuevamente el día de hoy que ellos apoyan la salida de Al-Assad. Entonces, me parece que hay que ser un poco más pragmático y buscar mecanismos que de alguna manera puedan generar la paz, inclusive con un Al-Assad en el poder. Si ellos sustentan a gente como Al-Sisi, que son autoritarios en Egipto, que sustentan al régimen de Arabia Saudita, ¿por qué no pretender o poder sustentar a Al-Assad con un cambio que favorezca los derechos de la población? Yo creo que es posible. El problema es que todavía las partes, Rusia apoyando al Assad, Estados Unidos a los rebeldes, no se va a poder llegar a un acuerdo. Claro, pero ahora se da en una situación en la cual creo que el Estado Islámico está muy golpeado, ¿no? Con, al parecer, la muerte, según dicen, de su líder máximo, mientras se vuelve a recuperar luego de los ataques de la coalición. O sea, pareciera un momento perfecto para lograr, o sea, dejar de repente en pausa o el Estado Islámico de manera paralela a ver cómo solucionan lo de Siria, ¿no? Yo creo que soy bastante, cuestiono mucho cuando me dicen que el Estado Islámico está en retroceso. ¿Y por qué? Porque por muchas razones, más allá de la posible muerte de su líder, que según información de último momento estará vivo, pero muy afectado físicamente, digamos, es que más allá de la pérdida de Tikrit, aún controlan Mosul, que es la segunda capital ciudad del país, que ellos, enfrentados a ejércitos regulares de Irak, de Siria, bombardeos occidentales, enfrentamientos con peshmergas kurdos, con turcos,
han logrado, siendo un ejército pequeño, irregular, han logrado pues consolidarse durante casi 2 años en el tiempo. Así que, y además que ya tienen presencia en muchos otros países de la región. Yo creo que esto denota que puede haber habido una ofensiva iraquí que ha hecho retroceder al Estado Islámico, pues no por eso podemos decir que está en un momento cumbre en donde la debilidad está claramente marcada. Pensemos en Al-Qaeda post-11 de septiembre, ahí los vemos aún cometiendo acciones en Yemen, a pesar de más de una década de bombardeos de Estados Unidos en este país de la península arábiga. Así que tengo la impresión de que todavía pues hay mucho por desarrollar en este caso. Muy bien, ahora vámonos a Colombia. La Corte Suprema ha condenado a 14 años de cárcel a la ex jefa de los servicios de inteligencia por un gran escándalo de escuchas ilegales durante la presidencia de Álvaro Uribe. 3 años y 7 meses después de que se iniciara el juicio por las escuchas ilegales telefónicas, el juez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana condenó a 14 años de cárcel a la ex jefa del Departamento Administrativo de Seguridad, María del Pilar Hurtado, y a 8 años de detención domiciliaria a Bernardo Moreno, quien para ese momento era secretario general de la presidencia del gobierno de Álvaro Uribe. Hurtado fue condenada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones, falsedad en documento público y abuso de autoridad. Bernardo Moreno, por su parte, por los delitos de concierto para delinquir simple, interceptación de comunicaciones y abuso de función pública. Hurtado recibió asilo político en Panamá en 2010, pero este gobierno lo revocó el año pasado, luego de que exfuncionarios confesaran que recibieron órdenes directas de la entonces directora del DAS para realizar seguimientos ilegales y obtener información reservada, sobre todo de periodistas, políticos y magistrados de la Corte. Uribe, quien lideró una ofensiva militar agresiva contra los rebeldes de las FARC durante su mandato del 2002 a 2010, ha negado cualquier implicación en las actividades ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad. Muy bien, cerca de 6.500 personas de la región de los lagos fueron evacuadas en Chile tras la nueva erupción del volcán Calbuco, que sorprendió a los expertos del Servicio Nacional de Geología y Minería de ese país, mientras que, como se prevé, las precipitaciones en la zona, los vulcanólogos temen que se origine el llamado efecto lluvia ácida. La situación es bastante riesgosa, puesto que todas las cenizas, al entrar en contacto con el agua, caen como lluvia ácida y eso corroe los metales, hojas y contamina el agua. El Servicio Nacional de Minería y Geología chileno remarcó que los lagares también podrían provocar el desborde de los ríos, arrastrar puentes y cortar caminos. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con detalles de la expectativa que existe en el mundo por la